Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos y dominicanas que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy vamos a conocer a Frederick Ventura, desarrollador del videojuego Dominican Power. Es graduado de INTEC y es ingeniero civil, programador autodidacta, que empezó a adquirir conocimiento de programación durante la pandemia del COVID-19. Para el 2021 lanza Dominican Power, el primer videojuego dominicano inspirado en el país, donde representa la cultura y los elementos que nos caracterizan. Más tarde, junto a un grupo de jóvenes programadores locales, va a lanzar Blunderbuss, un juego de mundo abierto inspirado en la República Dominicana. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es de dar un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan, compartir este podcast con un amigo, primo o quien sea, así como seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a esta nueva temporada de Dominicans in Tech. Yo soy Michelle Aybar, de vuelta con ustedes a presentarles a los dominicanos y a las dominicanas que están dejando su marca en el sector de tecnología en el país y en todo el mundo. Acompáñenos todas las semanas a conocer a nuestros hermanos y hermanas innovando en tecnología. En este episodio 68 tenemos una entrevista súper especial, yo estoy súper emocionada, donde conoceremos sobre el primer videojuego inspirado en la República Dominicana. Hola Frederick, bienvenido a nuestro podcast Dominicans in Tech. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias por la invitación. Mira, Frederick, normalmente nosotros comenzamos el podcast escuchando un poquito de tu historia, de cómo tú creciste. A mí me interesa muchísimo conocer sobre el videojuego y cómo tú aprendiste a programar solo. Pero antes de llegar ahí, háblame un poquito de ti. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y qué te interesaba cuando tú eras pequeño? Bueno, desde muy pequeño siempre me interesó el área de la computadora. Ajá. Las computadoras la armaba, la memoria RAM, los procesadores, desde muy pequeño. Y no salíamos mucho porque nuestros padres nos compraban PC para que nos mantengamos siempre en la casa, navegando en internet y todo eso. Pero cuando decidí tomar una carrera para estudiar y evaluarlo, preferí estudiar ingeniería civil por muchas otras variables que afectaron en mi vida. ¿Por qué? Me gustaba mucho la arquitectura. ¿Por Me qué tú gustaba... decidiste ingeniería civil si te gustaba la arquitectura y perdón que te interrumpa, y las computadoras? Lo que pasa es que a mí me gustaba muchas cosas. Me gusta en sí la ciencia. Y cuando tenía que tomar esa decisión y vi las opciones que habían en las universidades, me pareció más atractivo la ingeniería civil. La arquitectura, yo digo, es por las edificaciones, pero como me gusta la ciencia, sabemos que el que realmente calcula las edificaciones es el ingeniero civil. Y viendo los pensum, como era algo que también me gustaba, veía que tenía mucho cálculo, matemática e incluso programación, que mucha gente pensaría que ingeniero civil solamente construcción, sin embargo no. Hay materias que por ser ingeniería te la incluyen en los primeros años, que esa es fundamento de programación. Hay una materia también de análisis numérico que es programando también en un lenguaje que se llama MATLAB, que es más de ingeniería, pero es programación. El tema es que cuando yo tenía que decidir la carrera a estudiar, entre todas las opciones que yo tenía, la que me pareció más interesante, porque me gustan las estructuras y cómo se construyen, fue ingeniería civil, porque era la que estaba orientada, más que arquitectura, a ciencia, al cálculo. Porque arquitectura está un poco más orientada al arte, incluso es uno de los artes. Y volviendo un poquito atrás, ¿tú naciste aquí en Santo Domingo? Sí, Santo Domingo Este específicamente. Ok, y entonces cuando tú eras pequeño y tú dices que te gustaba como que jugar con la computadora, a mí también, pero yo quemaba CD, o sea, yo no llegaba muy lejos. ¿Tú tienes alguna anécdota de algo que tú hacías con la computadora? ¿Tú llegaste aquí a gente o qué? No a ese punto, pero siempre las computadoras me han gustado mucho. Yo recuerdo que nuestra familia era de escasos recursos y no podía tener las mejores computadoras. Sí. Me acuerdo que yo tenía memoria RAM de 128 megabytes. Ay, wow. Eso ya ni... Eso eso no es nada. hay, Para no el que hay. no sabe, eso es Y yo nada. tenía un amigo que su familia era un poco más pudiente y tenía mejores componentes. Y cuando yo fui a su casa, él me dice, yo tengo 512 megabytes de memoria RAM. Megabytes. Y yo ¿Cómo ha estaba cambiado la sorprendido. cosa? ¡Wow! Ni cuánto. Pero ahora tú no encuentras una memoria de eso. Yo actualmente tengo 128 gigas. Sí, exacto. Gigas. Exactamente. Entonces,
cuando yo cuento esa historia de que en ese momento yo me encontraba mucho 512 megabytes, uno piensa, miércoles, la tecnología ha avanzado tanto Sí. que es mucho más fácil que alguien tenga, lo mínimo que alguien tiene son 4 gigas de RAM. Sí. Entonces, si tú te pones a comparar que 1 giga son 1000 y antes nosotros teníamos La mitad de eso. 512, 128, uno se pone a pensar que ahora es más accesible la tecnología. Sí, eso te iba a preguntar si tú encuentras que ha bajado de precio, que es más accesible a que más personas, y si tú ves un tema de una brecha digital, digo, hay una brecha digital, pero ¿qué tú piensas sobre eso? Sí, sí. Precisamente en ese punto, cuando pasó eso de 128 megabytes y 512, eh, incluso la tecnología, los padres no la veían como la ven ahora. Ujú. Mi madre, yo recuerdo que cuando yo me creé mi primera cuenta de Facebook, en ese momento me decía, ¿y qué es lo que ustedes hacen tanto en esos celulares? Y uno no pensaba que actualmente los mismos padres que decían que no estén tanto tiempo chateando, ahora utilizan el chat como medio de comunicación Claro, principal. Entonces hubo un cambio demasiado grande, no solo a nivel económico para tú adquirir la tecnología, también de pensamiento. totalmente. Hubo un cambio de paradigma total. La gente tiene una concepción muy diferente de la tecnología. Incluso la pandemia cambió mucho la Ujú. concepción que tenemos nosotros de la tecnología, donde todas las empresas se están digitalizando. No, si no fuese o sea, por la tecnología y las herramientas que tenemos a través de la tecnología, yo no sé qué hubiese pasado, qué hubiese sido del mundo realmente. Porque, por ejemplo, yo, gracias a Dios, mantuve mi trabajo gracias a que yo podía tener reuniones por Zoom. Si no, yo no sé qué hubiese sido. Pero yo trabajo en el mundo de tecnología, o sea que yo tuve mucho trabajo en ese tiempo. Igual el comunicarte con tus seres queridos. O sea, yo me acuerdo que salió un app en ese tiempo con Hangouts o algo así, que uno se conectaba a todo el mundo al mismo tiempo. Y muchas otras cosas que la verdad es que es bueno recordarlo y mencionarlo porque la tecnología nos acerca también. Es verdad que utilizarlo, todo en demasía hace daño. En exceso puede traer problemas y que realmente todo el mundo se está sintiendo un poquito más solo porque está muy pegado del teléfono y no compartiendo. Pero si lo usamos en una buena cantidad y para lo que es, nos ayuda muchísimo. Correcto. Y eso yo creo que fue algo que nosotros vimos en la pandemia. Entonces, cuéntame, estudiaste ingeniería civil, ¿la terminaste? La terminé. Entonces, luego de terminarla, comencé a trabajar en el área, ejerciendo la carrera de ingeniería civil. Trabajé específicamente en el área vial, Ok. construyendo carreteras. Oh, wow. Yo pasé o viajé por casi todo el país, San Francisco, San Juan, Neiva, Elías Piña, tirando asfalto, involucrado con una planta de asfalto específicamente, que es subcontratado, obra pública nos subcontrataba Ajá. y nosotros como ingenieros hacíamos el trabajo de ingeniería tirando el asfalto en diferentes sectores. Mayormente era San Juan por el periodo Ajá. anterior del anterior gobierno. Pero en ese punto, independientemente de que yo estaba trabajando en construcción, yo seguía al día con la tecnología, seguía estudiando temas de programación, Ujú. porque a mí me dieron fundamento de programación y nosotros teníamos una empresa de tutorías. Yo fundé una empresa de tutorías cuando estaba en la universidad y luego de salir continué trabajando, yo dirigiéndola con un compañero y entonces nosotros estábamos dando tutoría incluso de programación. Ay, qué chulo. Sí, se llamaba Mi Tutor. Ajá. Nosotros comenzamos cuando teníamos ya el tercer año en INTET Ajá. y dábamos clases para tener ingresos extras. Nos graduamos y ya como que teníamos un grupo de estudiantes que seguían dando tutorías y nosotros también nos manteníamos. Entonces, las principales tutorías que pedían eran matemáticas, obviamente, Claro, química y claro. programación, que son las materias que se le complicaban a los estudiantes. ¿Y qué tú les recomendarías, por ejemplo, a alguien que como tú le interese la programación y que quiera como empezar a documentarse en el tema o a practicar o a jugar? Porque hay veces que creemos que tenemos que hacer toda una carrera. Y sí, estudien, todo el mundo estudie, por favor, pero no se requiere que tú inviertas una gran cantidad de dinero o que tú te inscribas 4 años para tú empezar a desarrollarte en esa área. Entonces, ¿qué tú le recomendarías a alguien que le pueda interesar, algún joven o una joven? Bueno, primero tiene que identificar qué tecnología exactamente le interesa.
Okay. Porque la programación tiene muchísimas áreas que tú puedes desarrollar. Por ejemplo, en mi caso fue videojuegos. Y luego de que tú identifiques qué tecnología te gustaría, tomar un curso en Udemy, Creana, Platzi, que son muchísimas páginas que te ofrecen esa oportunidad. Incluso esos cursos o esos certificados que te dan ya garantizan que te den empleos. A ti no te piden el título. Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando para 2 empresas en República Dominicana, una entidad financiera y una universidad, y yo no tengo título, porque lo que yo estoy enseñando es algo técnico. Yo estoy enseñando a desarrollar videojuegos. Eso es lo que yo estoy enseñando. Y tú te certificaste en eso. Y tengo certificado de enseñar a desarrollar videojuegos. Es algo práctico, una carrera técnica. Entonces, con respecto al trabajo, en los trabajos tampoco te piden que tú tengas el título, o por lo menos no en todo. Lo que te piden para trabajar en programación, que tenga algún certificado, obviamente, de que tenga esa habilidad, pero es algo técnico, no es software. Tú puedes estudiar software y no saber programar. Muchísimos estudiantes de software, los sistemas, no tienen idea de los fundamentos de programación y no tienen las habilidades para tener un trabajo programando. Entonces, después de que alguien se gradúa de ingeniería en software, tiene que coger el mismo curso que yo tomé de desarrollo en una tecnología para certificarse y poder trabajar no solamente en República Dominicana, sino en todo el país, porque es una ventaja que tiene ser desarrollador. La mayoría de mis compañeros programadores trabajan fuera del país porque están ganando en dólares. Incluso eso es algo que en República Dominicana tiene que tratar de competir con esos salarios de Estados Unidos. Y por eso es que esa carrera, o no solo la carrera, sino el que es desarrollador puede cotizarse más porque son muy escasos. Como todos quieren trabajar para Estados Unidos, pues cobran más. Las empresas dominicanas no tienen de otra que igualar los salarios o por lo menos competir con algún otro beneficio. ¿Y cuánto tiempo te tomó certificarte, por ejemplo? Bueno, los cursos, el tiempo de un curso lo define tú. Yo puedo tomar un curso en un mes porque es virtual. Es a demanda. O sea, tú lo vas tomando y lo vas haciendo tan rápido como tú puedes. Exacto. En mi caso, yo cogía curso y lo ponía por 2, por 1.5 en velocidad porque hay cosas que te enseñan que ya tú lo sabes y es mucho más fácil cuando tú puedes manejar las velocidades y inmediatamente tomar el examen y ya tú estás certificado. Claro. Ok, entonces tú estás trabajando para esta empresa, tú estás tirando asfalto, tú también tienes una empresa de tutoría que me encanta eso porque es un trabajo muy bonito. Y tú sigues programando. Cuéntame un poquito. Pasó? Ajá. Lo que pasó es como Jesucristo. Wow. Antes de Cristo y después de Cristo, la pandemia fue lo mismo que Cristo. Ajá. Nosotros tenemos que hablar antes de la pandemia y después de la pandemia. Totalmente. Mira, para mí esos 2 años de la pandemia fueron como un poco oscuros, fue un purgatorio. Yo no estoy clara qué se hizo, pero sí, antes y después pasaron. Bueno, la pandemia fue un punto clave porque yo estaba en mi trabajo todo tranquilo, estudiando por mi cuenta como un hobby, era la programación. Dando algunas clases también, obteniendo un poco de ingreso extra, pero cuando llega la pandemia se paran todos los trabajos. Yo en mi casa, porque yo soy ingeniero civil, no hay construcción, se paró la construcción en el país completo. Entonces yo estoy en mi casa. ¿Cómo fue eso para ti? El hecho de que en mi caso yo no estaba desempleado. Continué ingresando. Exacto. La empresa no mantuvo el salario de mío y de otros compañeros, porque en ese punto específico yo estaba en oficina. Si estuviera en campo quizá no fuera la misma historia. Pero cuando yo estaba en mi casa tenía mucho más tiempo para reflexionar, mucho más tiempo libre. Y ahí yo dije, hay que hacer algo, porque estos trabajos, no sabemos cuándo la cosa vuelva a la normalidad. Te decían, eso va a pasar en 6 meses, en un mes, en un año, Señora, en 10 años. Era en verano. No, yo me acuerdo que yo decía, ay, ya, por fin, se acaba en tal fecha. Como que eran 2 meses nada más. Y seguía postergándose y más gente iban perdiendo trabajo. Entonces, ok. La incertidumbre fue lo que me hizo a mí estudiar full programación. Y el proyecto Dominican Power fue el proyecto que yo utilicé para aprender. Como cuando tú estás en una materia en la universidad que te ponen un proyecto de grado y tú vas aplicando lo que tú aprendes. Así mismo yo aplicaba lo que aprendía en ese pequeño proyecto que es el videojuego ahora que es famoso. Wow. Dominican Power. Ok, entonces cuando tú empezaste a estudiar, ya tú tenías algo de fundamento de videojuego, ¿verdad? Exacto. Y de programación. Yo había hecho cosas sencillas que no eran pensadas como un producto para publicarse,
sino eran demos, prototipos, para yo ir practicando algunas cosas. Pero cuando llega la pandemia, entonces ahí yo tomé full algunos cursos de específicamente C#, el lenguaje de programación donde yo iba a trabajar con un motor gráfico que se llama Unity, muy famoso. Entonces, aplicando los conocimientos de ese curso, yo iba aprendiendo, por ejemplo, base de datos y lo aplicaba en el juego. En el juego decía, déjame crear un ranking de los mejores jugadores. Aprendía física, por ejemplo, cómo manejar la física en Unity. Lo aplicaba, decía, déjame crear un personaje que pueda saltar, que la gravedad lo afecte, que caiga a una gravedad específica, que yo pueda modificar esa gravedad, que él pueda tener algún poder y en vez de caer tan rápido que caiga un poco más despacio. Y iba jugando con esas propiedades y esas cosas que aprendía en el juego. Entonces, yo aprendía otras cosas como cómo manejar el movimiento del personaje, que cuando tú le des a una tecla se mueva a la derecha o a la izquierda, un impulso, y entonces iba aplicando todo eso en ese juego. Dominican Power es como un Mario, vamos a decir. Es un Mario, un juego de plataforma, que es un personaje dominicano. ¿Cómo es el personaje? Cuéntame. Se cuenta una historia, desde el principio se está contando una historia. Es una persona que llega a República Dominicana. Y cuando llega a República Dominicana tiene que pagar la casa y muchísimas cosas. Se mete en un préstamo y un lío. Te va contando. Pero se profundiza. Te va contando la historia, exacto. Y él necesita dinero. Y como necesita dinero, entonces viene un hombre, le cobra, le dice, si tú no consigues dinero en 30 días, vamos a embargarte todo lo de la casa. Entonces ya esa es la historia. Ahí comienza que él tiene que ir pasando por todos los barrios de República Dominicana buscando dinero. Comienza en Capotillo, jugando. Hay, como en Mario, hay plátanos. Como en República Dominicana, en vez de haber monedita, hay plátanos. Esos plátanos, el personaje puede ir al colmado del juego y vendérselo al colmadero. ¡Qué ápero! ¡Qué ápero está Entonces, eso! Él va jugando, consiguiendo los plátanos, y esos plátanos incluso le dan un poder que se llama... Plátano Power. Plátano Power. Y ahí viene el nombre. Wow. El Plátano Power, él se convierte incluso en como un Super Saiyajin, como que se le ve un poder. Plátano Power, le dice así. Y entonces ese poder le da como que puedes romper bloques. Como en Mario, que tú puedes romper ladrillo. Aquí hay bloques de cemento. Claro. Blog de cemento porque República Dominicana es más latino. Entonces, luego de que él recorre el mundo, vamos a decir Capotillo, sería un nivel, él llega al final y llega a un lugar que se llama el Ministerio de Regulación Dominicana. Ándale. Inspirado en que aquí hay muchos ministerios. Bueno. Ese ministerio te hace una pregunta de cultura general dominicana. Qué cool. Por ejemplo, te pregunta, ¿qué es una chancleta? Y te pone algunas opciones. Ahí se convierte en trivia. Después de que ya tú pasaste el nivel, como si fuera de plataforma, ya todo va más tranquilo. Y para tú pasar al siguiente nivel, tienes que responder esa pregunta. Cualquier cosa de República Dominicana. ¿Qué respuesta tú le pusiste a que es una chancleta, por ejemplo? ¿Qué opciones? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero seguro fue un zapato, algún calzado, seguro le puse. Porque hay más de 500 preguntas. Hay muchas preguntas. Los niveles son como 80 niveles, que son todos los barrios de República Dominicana, pero también hay zonas específicas, como la zona colonial. Yo quise poner, aunque está Santo Domingo, yo quise también poner lugares específicos que son de cultura dominicana, que yo quería resaltar. Por ejemplo, está Baní. Las dunas de Baní específicamente están porque es algo que yo quería. Ve como las dunas. Exacto, parece como un desierto, algo que se ve la arena y algo parecido. Entonces, yo quería representar zonas que quien no es dominicano diga, wow, pero es interesante esa zona. Yo quisiera, cuando vaya a República Dominicana, ir a ese lugar específico para ver si es como él lo representó en el videojuego. Incluso yo tengo videos de personas que no son dominicanos que juegan y dicen, la parte más interesante para mí fueron esas zonas que yo quiero conocer y también esas palabras que yo no sabía que existían, que no sabía qué significaba eso. Wow, me encanta. Y todo eso dibujo y todo, ¿lo hiciste tú durante ese tiempo que tú estabas estudiando? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó armar esto? Buena pregunta. Sí, porque de verdad. El tiempo neto fue 1 año. Sin embargo, lo podemos dividir en 2 etapas, de 6 meses y 6 meses. Los primeros 6 meses yo estuve trabajando con un amigo de la universidad, también ingeniero civil, que se llama Tony Hernández, que él me estuvo dibujando, por ejemplo, las casas, los palos de luz, todo el arte del fondo. El personaje fue un modelo 3D,
pero todo el arte era 2D. Podía dibujarse en cualquier software como Photoshop. Y una pregunta, paréntesis. Para hacer que el muñeco crezca, ¿cómo tú haces eso, por ejemplo? Para que crezca. Ajá, Bueno, que cuando ellos son variables. variables. Son variables, por ejemplo, de escala. Es como manejar cualquier programa como AutoCAD Ajá. O cualquier programa como Blender o Maya. No sé si te has escuchado de Maya. Que es como es un modelo 3D, simplemente una propiedad que tiene que se llama escala, que es el tamaño. Ya. Él tiene una escala de 1, por ejemplo, y se le puede reducir a la mitad, o también se puede aumentar una escala de 2, y simplemente se duplica el tamaño. Claro, Eso se si maneja pasa algo, entonces ahí es que Exacto. tu programa. Sí, Ajá. ya es un evento que se puede configurar. Por ejemplo, en el caso del hongo, cuando tú obtienes ese ítem, tú puedes llamar una función que simplemente le cambie la escala, y él suba de 1 a 2, se duplica el tamaño. Qué cool está esa vaina. Ok, entonces fueron 2 etapas. La primera etapa fue Sí, Tony, la primera ¿verdad? etapa, Tony sí, Hernández. él estuvo trabajando Ajá. conmigo, dibujándome todo el arte que necesitaba. Ujú. ¿Y la segunda? Bien, pero primero hay algo que quiero destacar de la primera. La Dale. primera fue totalmente, digamos, experimental, como te decía ahorita, que era yo probaba, aprendía algo y lo aplicaba en el juego. Y nunca en esos 6 meses pensé que eso se iba a convertir en un proyecto comercial. Esa era una pregunta que yo tenía. Bueno, entonces, cuando yo termino esos 6 meses, yo publico un video, no el juego, un video de todo lo que habíamos hecho, los niveles, se veía Capotillo, se veía todas las imágenes, se veía República Dominicana. ¿Cómo se llama el video por si alguien lo quiere buscar? Bueno, ¿Todavía está? Dominican Power Trailer, así está en Ok. YouTube, pero aunque el trailer está actualizado, también está en Play Store, Ujú, en Itch.io, que es de computadora, ujú. y antes estaba para Apple, pero actualmente está pausado. Ok, ok. Entonces, con respecto a los 6 meses, después de que pasan esos 6 meses y yo publico el primer tráiler, lo publico simplemente para ver la reacción, para tener retroalimentación de lo que lo ven. Y fue en TikTok que lo publiqué y mucha gente comentaban, es real, es verdad que hay un videojuego sobre República Dominicana. Y el video comenzó a tener muchísimas reproducciones. El primer día tuvo 10.000 reproducciones. Y yo Wow. dije, wow, pero eso es mucho. Yo no esperaba que tenga esa aceptación. Y más como las interacciones de los comentarios, preguntando si realmente existía un videojuego de República Dominicana, le dieron un impulso más grande. El segundo día veía que iba por 50.000 reproducciones. Y ese video agarró 100.000 reproducciones. Y fue el primer video que yo subí en TikTok. Y entonces yo dije, aquí hay algo. Claro, Aquí hay algo que se puede utilizar para yo tener ingresos. Yo puedo monetizar ese proyecto. claro. Y entonces los segundos 6 meses, lo que yo hice fue primero cambiar todo el arte de 2D a 3D para que se vea más bonito. Incluso ahí tomé un curso de modelado 3D en Blender y todo el arte 2D lo rehice yo, pero en 3D. Todavía ahí tú no estás haciendo un peso de esto, o sea, todavía ahí tú estás ingresando de tu trabajo de ingeniería, ¿correcto? O Sí, sea, todavía en este punto yo no estoy viviendo de ese y proyecto. tú habías invertido algo, porque yo sé que lo más difícil para uno de pegar un proyecto, un startup, lo que sea, es conseguir la inversión. O Correcto. sea, y más si realmente es algo que donde tú no tienes tantas personas involucradas. ¿Qué tú hiciste en esa parte? O sea, ¿cómo tú trabajaste eso? Afortunadamente yo tenía un trabajo todavía y Ajá, todos los ingresos, para o allá. sea, la mayor parte era para el proyecto. Algo que fue un limitante era mi computadora. Mi computadora no era mala, pero para este tipo de proyectos tú necesitas más recursos. Ya, claro. Porque no es lo mismo tú jugar un videojuego como un producto final que está optimizado ya para la plataforma que la creación. La creación todavía no está optimizado y entonces te va a consumir mucho más recursos de tu computadora. Ahí yo tuve que invertir una gran cantidad de dinero en una computadora Sí. nueva. En ese tiempo creo que fueron como 100.000 pesos para armarme una computadora de escritorio que sea muy buena Ujú. para no tener impedimento. Ya lo otro eran licencias de desarrollador, algunos programas que tuve que comprar y mayormente los cursos también, que hay que pagarlos. Fue una inversión, pero afortunadamente tenía mi trabajo, yo era ingeniero y yo podía hacer Claro. esas compras. Claro, wow, eso es una gran cosa en ese momento. Ok, entonces durante los segundos 6 meses ya tú dices, ok, esto va a salir, yo esto lo puedo monetizar. Cuéntame, cuando se acaban esos 6 meses, tú tienes primero, ¿cómo tú identificaste cuándo estaba listo tu proyecto? Ok. El creador
es muy perfeccionista y Por eso siempre te pregunto. dice, le falta algo, le Ajá. falta algo. Pero yo no me pude llevar de eso. Yo tuve que lanzarlo y sacar actualizaciones. Porque si no, nunca iba a salir el proyecto. ¿Cómo tú identificas que es lo mínimo Sí, viable? yo identifiqué cuando el proyecto tú podías jugarlo de principio a fin, que no explotaba en ningún nivel, había estancamiento. Eso era lo que más me preocupaba. Que, por ejemplo, tú llegabas al nivel 40 y tú digas, no puedo pasar de ahí. Cuando yo llegué al punto donde ya yo hice las suficientes pruebas, pasando por todos lados, donde funcionalmente tú puedas pasar del principio al final, a la última cinemática del juego, ahí lo lancé. Wow, eso es algo muy importante que todo el mundo sepa, tanto para personas que están haciendo un proyecto, un desarrollo tipo videojuego o un startup de tecnología, definir qué es lo mínimo viable para tu salir, porque yo encuentro que muchas veces en eso se pasa mucho trabajo y se retrasa esa salida por querer tenerlo perfecto. Y creo que es mejor hecho, o sea, que esté hecho a que esté perfecto. Entonces, tú sacas este videojuego. ¿Cómo se siente salir? O sea, sacar un videojuego tuyo y qué pasó en ese momento. Ok. Bueno, en mi caso fue un caso especial, porque cualquiera que quizá emprenda un proyecto no va a pasar lo que pasó conmigo. Yo a veces me siento afortunado porque cuando yo lancé el proyecto, yo no tuve que pagar, por ejemplo, marketing. Luego de que yo saqué el proyecto salió en Diario Libre, en Zona 5, me contactaron de muchísimos programas para hablar del proyecto, salió en Acento TV, que también es un programa, en muchísimos programas donde incluso un banco de aquí me entrevistó y habló sobre él. Entonces, la experiencia que yo tuve, yo me sentí muy afortunado porque tuve un apoyo de muchísima gente, mayormente todos los medios de comunicación. Y Wow. ese apoyo entonces hizo que el proyecto esté en primer lugar de los videojuegos más descargados en la categoría en República Dominicana. En la tienda de Android estuvo en primer lugar en juego de aventura y en Apple estuvo en primer lugar en juego de trivia, porque tiene dos categorías. Ujú, Como primero tú vas por claro. aventura y después te hace preguntas, también está en trivia. Ujú. Eso trajo como consecuencia que el mismo Carlos Durán me llamó y él me hizo una entrevista, él jugó el videojuego y la mayoría de los influencers hablaron del proyecto. Lo que digo que mi caso fue súper especial, me sentí muy bien por todo el apoyo que yo tuve y yo sé que no va a pasar igual con otros proyectos que emprendan de esa forma. Por eso yo digo que es especial, no se va a repetir, pero por eso tampoco uno puede no emprender el proyecto, Claro. porque al final yo digo que lo más importante es el marketing. Bueno, hay muchas cosas importantes, pero eso tiene que estar en el top 5 de las cosas importantes para tú sacar un proyecto. Si ya es funcional y es bonito, si nadie puede conocer del proyecto, entonces el proyecto puede fracasar, Sí. si nadie lo descarga ni lo juega. Sí, pero tú, o sea, es verdad que era especial, pero tú identificaste algo que estaba haciendo falta en el mercado, que yo creo que eso es lo que le da el éxito a cualquier startup. Tú identificar, ok, una necesidad y cubrir esa necesidad. Quizá tú no te estabas dando cuenta que lo estabas haciendo, pero lo hiciste. En este país no existía un videojuego que nos representara y hay tanto dominicano fuera del país y el mundo de gaming está creciendo de manera exponencial. Eso es una gran cosa que tú hiciste en un momento súper, súper clave. Exacto. Yo no sé, ¿tú te diste cuenta que tú estabas haciendo eso? Sí, sí, o sea, yo sabía que no había ningún proyecto como tal. Ujú, Y por eso esa fue cuando originamos la idea, porque yo iba a crear un videojuego, pero yo no sabía que iba a ser con esta temática. claro, Yo no sabía eso. Y claro, eso fue clave cuando se originó sobre qué yo iba a hacer el proyecto. claro. Pues entonces tú empezaste a aparecer en todos estos medios y demás. Eso no necesariamente a ti te da ingreso. Entonces, ¿cómo tú monetizaste y en qué Perfecto. momento tú decides cómo dedicarte a esto? Sí, volviendo, cuando te decía que tuvo dos etapas, la primera etapa ya la Sí, hablamos. La ajá, segunda etapa fue primero cambiar el arte y lo ajá, segundo era monetizar el proyecto. ajá. En el proyecto hay anuncios que, por ejemplo, cada vez que tú pasas un nivel, se te muestran anuncios. En este juego también hay monedas que tú puedes comprar, transacciones que tú puedes hacer a $1, $2, depende de cuánta moneda tú tengas o tú quieras. Y esas monedas tú lo usas en el juego comprando poderes, comprando ropa,
incluso hay una tienda, Ya. o comprando números, porque tú puedes ir al colmado y a la banca y jugar palé y todo eso. Entonces, esa fue la segunda. Y la tercera fue acercarme a marcas. En el proyecto hay varias marcas de empresas dominicanas, medianas y grandes, Ajá. donde pusieron letreros, pusieron negocios, donde modelamos 3D establecimientos y le hicimos un plan de negocio para poner esas empresas ahí dentro. Ese fue incluso el más importante de los ingresos, era de esas relaciones que hicimos Claro, con las marcas. claro. Tú dices, hicimos. ¿Quién es más? Bueno, hablaba de Tony, que fue Ajá. quien trabajó conmigo. Yo, mi esposa, Ah, wow. que me estuvo ayudando, Claro. Clary Santiago, mi hermana, mi familia, pero Ajá. principalmente estuve trabajando en el primer proyecto yo, Wow. Dominican Power, con ayuda de familiares y amigos. Wow. Me encanta. Y la verdad es que estoy loca por... Yo soy malísima en los videojuegos, pero yo espero que ese como que me vaya semi bien. Bueno, Mario. ¿Eh? Mario, Mario me iba malísimo, Ay, viejo. O Dios. sea, yo no soy Qué buena. Mario. Pero me encanta la temática. Y creo que es muy bonito que, bueno, algo que te apasione, pero tú también le estás dando algo al mundo y es dar a conocer al país. Y también que quien sea que vive fuera se sienta representado, que yo creo que eso es una gran cosa. Correcto. Última pregunta sobre este proyecto, porque quiero entrar en Blunderbuss también. ¿Cuánto tiempo, o sea, hace cuánto fue esto? ¿Y cómo le está yendo a Dominican Power ahora? Ok. Fue en el 2020 que salió Ajá. el proyecto. Bueno, comenzó el desarrollo en 2020. Ajá. Entonces, a mediado, casi al final, salió el proyecto. Ujú. Vamos a decir que ya la última versión salió en el 2021. Ya. Y eso sigue corriendo solo y... Sí, sigue corriendo solo, recibiendo los ingresos tanto de la compra como de los anuncios que se muestran. Y ya ese proyecto llegó a un punto con las relaciones con las marcas porque ahora comenzó otra etapa. Y Claro. ya las relaciones son con este proyecto nuevo que se llama The Blunderbuss, o como mayormente lo conocen, el Trabucazo. Ajá. Cuéntanos del trabucazo. El Trabucazo nace por este proyecto, porque muchos decían, quiero ese mismo videojuego pero en 3D. Ajá. Ese videojuego, a pesar de que tiene modelo 3D, la cámara es ortogonal, o sea que es de lado, de perfil como Mario. Ajá. Así que uno lo va viendo de lado. Exacto. Los modelos son 3D, pero como se ve de lado la cámara, entonces para el gamer, el jugador, un videojuego en 3D ya es que tú tengas una cámara en tercera persona y que pueda tener Es un una mundo locura de abierto. desarrollo, ¿no? Sí, es una locura. Pero así como nosotros trabajamos con Dominican Power, que queríamos hacer un mínimo producto viable, también dijimos, vamos a hacer algo pequeño, una subida pequeña, que esté todo controlado, que se vea lo mínimo para que sea funcional también. Ujú. Fue la misma idea. ¿Y en qué consola se juega eso? ¿Y Ok. cuál es la temática? ¿Es la misma temática que...? No, No. no. Exacto. Es un mundo abierto. Un mundo abierto significa que no es algo lineal. Tú no tienes que llegar de un punto A un punto B para jugarlo. Tú tienes una ciudad, Ujú. el juego, República Dominicana específicamente, o Santo Domingo, que fue la primera versión, donde tú tienes ahí, por ejemplo, la zona colonial, los barrios de República Ah, Dominicana representados como modelo 3D, y entonces tú tienes que hacer misiones. El juego yo he ahora... visto cosas así, ajá. Sí, hay muchos juegos que son de mundo abierto, Ujú, que tienen esa forma. Es un tipo ya, es un género de juego mundo abierto. ujú. Entonces, en este proyecto te cuento una historia. Tú tienes cinemáticas en 3D, donde hay personajes con animaciones faciales y corporales, donde te están contando una historia. La historia se basa en el personaje principal que se llama Eduardo. Es un personaje normal que trabaja sacando copias en una fotocopiadora que está en la zona colonial. Un día lo despiden y entonces cuando llega a su casa tampoco tiene cuarto ni para pagar la casa, muchísima deuda, y un primo o un amigo le dice que le va a ofrecer un trabajo donde tiene que ir a la Plaza de la Bandera y llevarle un maletín ahí a él, a Ajá. alguien. Y así tú empiezas las misiones. Ahí empieza y entonces el personaje se involucra en una serie de eventos ya relacionados con la mafia y cosas. Oh, wow. Y cosas que el personaje, fíjate que el personaje era un hombre que saca copias. Claro. Es alguien normal, un dominicano normal. Y Ujú. fue involucrado, que incluso hasta el presidente está ahí.
que él tiene que salvar al presidente de todo. La cinemática y la historia te cuenta lo que va pasando y el personaje tiene que ser un héroe. Por eso se llama el trabucazo, porque él tiene que hacer otro trabucazo porque quieren hacer algo con el gobierno de República Dominicana. Wow, qué interesante. ¿De dónde tú sacas estas historias? Ok, este segundo proyecto, a diferencia del primero, sí tuvo mucho apoyo. Mucho apoyo de muchísimas personas. Específicamente el que escribió la historia se llama Emanuel. Él es escritor y trabaja en teatro. Tony Hernández, el primero que dibujaba, también escribió parte de la historia porque también trabaja en teatro. Y además de ello, también hay un grupo que trabaja con el arte. Porque ya como este es un proyecto mucho más grande, porque estamos haciendo modelo 3D de Santo Domingo completo, hay muchísima gente que trabaja con modelado 3D. Bueno, digamos 15 o 20 personas que fueron por las redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo toda esa gente llegó al proyecto? Cuando yo decidí comenzar este proyecto, yo hice un post en TikTok y dije todo el que quiera trabajar y comenzar este proyecto, que se una y vamos a trabajarlo como un hobby. Muy cool. Para ver qué pasa. Y se te unieron muchas personas. Se unieron muchas personas que siguen trabajando en el proyecto, haciendo modelo 3D, diseño gráfico, el tema del sonido. También hay hasta cantantes, hay varias canciones que escribieron y están en el videojuego. Qué y actualmente este videojuego está disponible para computadora, para PC Gamer, en Steam. Ok, justo eso te iba a preguntar, si ya está descargable y dónde. Y para los dos, el Dominican Power está en Android y en PC. Y en PC. Y Blunderbuss está en Steam para PC. Y el plan es más que Santo Domingo, es cubrir la República Dominicana. Sí. ¿Tú nos puedes contar un poquito? Sí, nosotros tenemos planes de terminar esta demo porque está en acceso anticipado. Acceso anticipado es que los que quieran apoyar el proyecto pueden comprar el juego antes de que salga la versión final. Apoyan el desarrollo y pueden jugar ya el mínimo producto viable. Ellos pueden jugar el juego del principio hasta el final, pero obviamente hay muchas cosas que van a mejorar. Es como una demo. Entonces, el juego está en Steam con esa versión solamente de Santo Domingo, pero nosotros pretendemos terminar esta versión para luego sacar actualizaciones. Por ejemplo, ya el escritor me ha hablado de que quiere sacar una actualización que muestre una historia de San Francisco de Macorís. Para ponerte un ejemplo. Luego de La Vega y de Santiago y así específicamente. Entonces, quien quiera jugar el juego puede entrar a steam.com. Exacto. S-T-A-M. Steam.com. O puede escribir de Blunderbuss y le va a salir en Steam. Igual Dominican Power. Igual Dominican Power para Android y PC. Buenísimo. Última pregunta antes de cerrar la conversación sobre lo que es el videojuego. ¿Cuál es tu favorito? No, tú tienes que decir algo, pues. De Blunderbuss. El trabucazo es mi favorito porque es que representa en una resolución de alta calidad zona demasiado importante del país. Por ejemplo, ahí se ve el Alcázar de Colón, se ve la estatua de Fray Anto de Montesinos, se ve también la Plaza de la Bandera idéntica como está. Tú la ves y tú crees que es una animación que es real. Una animación hiperrealista, como si fuese una de esas series de Netflix con animación hiperrealista porque está hecha en un motor gráfico súper potente que se llama Unreal Engine. Como estamos usando ese motor gráfico que también se usa en cine, tú tienes que verla bien la imagen para saber que no es real. Entonces, por eso es que este proyecto me fascina, me gusta mucho. A pesar de que todavía está en la cuna, yo sé que se va a convertir en un proyecto muy grande. ¿Y cómo ha sido el nivel de aceptación? Bueno, como el proyecto está todavía en una fase de acceso anticipado, vamos a decir que están divididos. Hay mucha gente que dicen que perfecto, que le gustan, y otros que dicen, tienen que mejorar tal cosa. Hay que mejorar esto. Y obviamente el proyecto no está terminado. Y a diferencia de Dominican Power, que es un videojuego súper sencillo, estamos hablando de videojuegos que para crearse parecido a este, tuvieron que invertir aproximadamente $265 millones. Si hablamos del famoso videojuego GTA, nosotros estamos muy influenciados en ese proyecto, que es un mundo abierto, que te muestra una historia con cinemática, se parece mucho, y ellos gastaron esa cantidad en presupuesto. Imagínate un dominicano creando un proyecto parecido, con un presupuesto que no hablemos de dólares, no hablemos de millones de dólares, hablemos de pesos. Entonces, como se compara
mucha gente lo compara con estos proyectos con mucho presupuesto, obviamente que no van a tener críticas positivas. Claro. Pero todo lo que están conscientes del trabajo que requiere y de todo el presupuesto que requieren proyectos de este estilo, están apoyándonos y dan críticas positivas y constructivas para el proyecto. Wow, qué lindo trabajo tú estás haciendo y de verdad de tripa corazón, literal, porque escuchar esa cifra y saber que, digamos, el recaudo no necesariamente es el mismo aquí y que tú estás haciendo algo tan importante, o sea, de verdad que me inspira muchísimo y yo le invitaría a la gente que entre y que lo siga, que entre a Steam, ¿verdad? Sí. .com. Y que lo busque Dominican Power también para que se documente un poquito y vea lo que ustedes están haciendo. Correcto. Y que sigan el proyecto. Bueno, Exacto. Frederick, nosotros ahora vamos a pasar a lo que es el Rapid Fire. Yo no sé si tú sabes lo que es esa sección, pero básicamente yo te voy a hacer 5 preguntas y tú respondes lo primero que te venga a la cabeza. Son muy sencillas. Ok. El primer videojuego que jugaste. Mario, Ok. Lugar favorito en la República Dominicana. en la zona colonial. ¿Libro o película que recomiendas? El Principito. Nice. Parte de la cultura dominicana que más te gusta. La comida. O la música. La comida más que la música. Consola de videojuego. Play. PlayStation. Igual que mi hermano. Ok, y ya ahora, para cerrar, pues yo te paso el micrófono a ti para que tú dejes un mensaje que pueda inspirar a otros. Sí. Bueno, mi mensaje es para los jóvenes que quieran programar un videojuego, porque muchos se me acercan y me dicen cuáles son los pasos para programar mi primer videojuego. Y lo que yo les recomiendo es que comiencen a investigar y creen cualquier proyecto sencillo. Que investiguen en internet cómo crearlo y comiencen desde el principio a hacer ese proyecto. Y lo cojan de proyecto. Todo lo que aprendan, como yo, lo implementen en ese proyecto. Si aprenden cómo manejar las variables, lo implementen en él. Y poco a poco, ese proyecto será como un niño que va a crecer. Y le pasará igual que a mí. Que cuando me di cuenta ya en el manganzón que se convirtió Dominican Power, dije, wow. Y ese fue el proyecto que yo comencé hace un año, que estaba chiquitico, que yo no pensaba que me iba a dejar ingresos. Por eso les recomiendo que comiencen a estudiar y que creen su proyecto, no importa lo pequeño que sea. Wow. Que, mira, yo me ericé. Gracias por acompañarnos en este episodio 68. Frederick, del podcast Dominicans in Tech, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos las historias inspiradoras de los dominicanos y dominicanas que se abren paso en la industria de tecnología en el mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. También puedes ver este video del episodio en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, Dominicans in Tech. Si te gustó este episodio, comenta tu parte favorita y ayúdanos a llegar a más dominicanos y a dominicanas dándole like y compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales. Hasta el próximo episodio, señores.